ave cormeo verbo mono, tico ego pera me arregui, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis, Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicut oculi servorum imanibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilla imanibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum done misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumo despectione, quia multum repletas anima nostra, opprobrium abundantibus et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in prelio, contra nequitia insidii diabolis et presidium, impere le Deus supplite recamor, tuque principe ministri celesti, Satanarios, que spiritu malignos, que perdizione almano animaron per vaganto il mondo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video, Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. No se nos olvide lo que dice San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Quae omnes homine pulsarbo fieri et agnizione veritate venire, que Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo nuestro Señor. Jesús es Dios y hombre verdadero con el Padre y con el Espíritu Santo. Y acordémonos de cómo debemos sufrir en la fibra de nuestra alma la destrucción, la demolición, la pulverización de la iglesia. La iglesia está siendo pulverizada, destruida. Dice, yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en los de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio, nuestra alma se abrigó ya con el exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Acuérdense, los soberbios son los que ocupan los puestos en la iglesia, no tienen humildad, porque si tuvieran humildad,
necesitarían de Cristo como Dios y hombre, necesitarían de la humanidad del Rey, necesitarían de su sangre, de su carne, de postrarse de rodillas a pedirle perdón y a llorar los pecados, las impurezas y la corrupción. Pero no, ellos todo lo están allanando con una religión que acepte toda podredumbre, y para eso pues tienen que demoler toda la institución que ha estado durante 2000 años. O sea, lo que ellos dicen que tienen que reinterpretarse, se tienen que reinterpretar todo lo que había, que no, eso no sirve porque eso ya está viejo, está decrépito, hay que reinterpretarlo. O sea, como quien dice, quitar esas bases y poner nuevas bases nuevas en el dogma, la teología moral, la teología dogmática, y bases nuevas en la moral, bases nuevas en la liturgia. Acuérdense que son 3 los baluartes, las columnas que sostienen la iglesia que dejó Cristo, fue dejada por Cristo, que es el dogma, la moral y el culto. Eso no se puede olvidar de eso. En eso consiste el estudio de la religión. Saber qué son los dogmas de nuestra Santa Madre la Iglesia, en qué tengo que creer, cuál es la moral de la Iglesia, qué es lo que me permite a mí hacer, y cuando hago lo contrario, pues cometo pecado. ¿Y qué es el rito? ¿Qué son los ritos de la Iglesia? El culto, lo que son la liturgia, las ceremonias para ofrecérselas a la Divina Majestad, las oraciones privadas, porque eso no es lo que cada quien le salga. Si somos iglesia, me encuentro con personas que me dicen, yo le digo, ahora, ¿hace oración usted todos los días? Sí, yo le doy gracias a Dios, pienso y no sé qué. Pero usted como hijo de la iglesia, ¿qué hace? ¿Reza un Padre Nuestro, una Ave María, 3 Ave María? No, eso no lo rezo. Entonces, ¿cómo es iglesia? Por eso es que, acuerde, la ley en la oración es lex credendi, lex orandi. Cuando yo estoy diciendo Santa María, Madre de Dios, estoy creyendo que la Virgen María es Madre de Jesús, que es Dios. Pero cuando yo, es lo que me nace, Señor, gracias por el aire, gracias. Sí, eso está bien, hay que agradecerle a la Divina Majestad, pero somos iglesia, tenemos que bajar la cabeza y rezar lo que se llama las oraciones de fórmula, porque eso me da identidad. Cuando yo rezo el Ave María, estoy uniéndome a todos los hijos de la iglesia que rezan el Ave María allá, más allá, etcétera, etcétera. Y pues estamos haciendo familia, estamos haciendo iglesia. Unos con más devoción que otros, otros con más caridad que otros, pero somos una familia. Pero de cada quien lo que le sale, lo que me nace, hasta que el día que se aburre ya no vuelve a rezar nada. Vamos a seguir con el tratado tercero de la ley. Ojalá que vean el video hasta el final. Mire, yo sé que la clementísima majestad de nuestro Rey, Juez y Señor nuestro Jesucristo le dijo a Santa Magdalena de Pasis, y yo le he meditado mucho, que Él sufriría todos los tormentos de la pasión por una sola criatura que se salve. O sea, el Señor por una sola criatura quiere padecer todos los espantosos tormentos del Calvario. Ahora, ¿quién soy yo para hacer una charla de doctrina y esperar que hayan cientos de personas mirando el video? Pero a mí realmente, pues, usted sabe que yo soy un ser humano y yo también, pues, tengo mis muchas deficiencias, más quizás que ustedes, y resulta que a mí me da mucha tristeza hacer los videos para que lo miren 20 personas. Yo no estoy diciendo que esas 20 almas no valen, pero es que hay 3000 suscriptores. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, por favor, si le pusieran atención, si al menos le dieran el me gusta para decir, bueno, de las 20 personas, 15 le pusieron me gusta, algo. Pero no, es un aplastamiento, se siente uno aplastado como si estuviera una piedra, una roca encima, que uno no puede moverla porque la plataforma no me promueve a mí absolutamente en los videos. Me tiene completamente relegado como un leproso. Lo único que les importa es ver qué es lo que uno hace.
controlándole absolutamente todo. ¿Qué dijo? Que si respiró, que si tosió, que si fue al baño, que si fue al baño, ¿a qué fue? ¿A orinar o fue a popear? O sea, es un espantoso control. Ayer, por gracia de Dios, pues fui a sacar una platica para comprar el vino de la misa que alguien me había mandado por Nequi, una ayudita. Y me preguntan, dice que para qué voy a sacar la plata, que para qué va a sacar esa plata, que si para viajes, que si para comida, que no sé qué. Yo me dio fue furia, pero esto es el colmo. Entonces dije que para viaje, me voy de viaje con lo que me dieron. O sea, ¿por qué? Porque es un control, y esto es para que ustedes se den cuenta. Vean, nos están controlando por todas partes, por el teléfono, nos están controlando en todo, en lo que hablamos, las imágenes, en todo. Yo no sé si dejarán que esto salga, pero lo cierto es que esto es asfixiante. Es que ya no es someramente, es en todo. Usted tiene que entregar cuentas de todo lo que hace. Si usted tiene su teléfono al lado de su cama, ahí le van a saber a qué horas usted roncó, a qué horas estaba haciendo tal cosa. Eso es insoportable. Entonces, ¿qué quiere decir? Con el tiempo tendremos que coger esos aparatos y botarlos a la basura, porque no podemos seguir dejándonos controlar de esa manera. Ahora esa cuestión de Nequi es que preguntando que para qué yo voy a coger la plata, eso es problema mío. Eso es problema mío. Como cuando no hay ni un centavo, no me preguntan, oiga, ¿no tiene usted con qué comprar el vino, con qué comprar las hostias, con qué comprar las flores? Venga, recoja plata y ahí que le damos. No es espiándole a uno todo, absolutamente todo. A mí me perdonan, pero es que eso me parece a mí un absurdo y me parece una espantosa esclavitud. Vamos entonces con el tratado tercero. Acuérdense que estamos viendo el tratado el libro, el catecismo del curso superior de religión del Padre Faría. Tratado tercero sobre la moral. Acuérdese que los tres bastiones de nuestra santa religión son la dogmática, la moral y el culto. Estamos ya en la parte segunda de lo que es la moral, y en el tratado tercero, la ley. Dice, hay un cuadro sinóptico que dice, su naturaleza, definición y condiciones, división, divina y humana. La ley se divide en divina y humana. Legislador y súbditos. ¿Quiénes son los legisladores de la ley divina? ¿Quiénes son los legisladores de la ley humana? Efectos de la ley, la obligación que hay, el cumplimiento de ella, las circunstancias que rodean este cumplimiento. La cesación de una ley, la ley para todos, la ley obligación para algunos. Capítulo, la naturaleza de la ley, capítulo primero. La ley es un mandato racional encaminado al bien común, acuérdese, al bien común, dado y promulgado por quien tiene a su cargo la comunidad. Se dice, A, mandato porque tiene fuerza obligatoria. B, racional porque la ley no puede ser fruto de capricho, sino de la razón. C, encaminado al bien común, no al particular del legislador o de algunas personas determinadas. D, dado por quien tiene a su cargo la comunidad, pues solo puede dictar leyes quien la gobierna. E, promulgado, pues los súbditos no pueden cumplirla sin conocerla. La ley difiere, A, del consejo, pues este no es obligatorio. B, del precepto, que es dado por una autoridad privada, por ejemplo, los padres de uno, o para el bien privado. C, de los acuerdos y disposiciones que emanan de una autoridad que no tiene poder de legislar y viene a ser una complementación de la ley. Sin embargo, muchas veces precepto se toma en el sentido de ley. Condiciones de la ley.
además de racional, para que tenga fuerza obligatoria, la ley debe de ser honesta, útil, posible y promulgada. Honesta significa que no se oponga a otra ley o derecho superior. Útil, que traiga un beneficio positivo a la comunidad, pues no es cuerdo imponerle cargas de las que no reciba provecho. Posible, que no ponga obligaciones demasiado gravosas, impracticables para los súbditos, pues a lo imposible nadie está obligado. Promulgada públicamente para que los súbditos la conozcan. No basta el conocimiento privado que uno tenga de la ley, esta no obliga, sino desde el momento en que es públicamente promulgada. La promulgación se hace de diversas maneras, ordinariamente publicando la ley en el periódico oficial. Divisiones de la ley. La ley se divide en divina y humana, según que tenga por autor inmediato a Dios o a los hombres. La ley divina se subdivide en eterna, natural y positiva. La ley humana se subdivide en eclesiástica y civil. El fundamento y propiedades de estas diversas leyes lo podemos observar en el siguiente cuadro que explicamos enseguida. Dice acá, y hay un cuadro que dice: ley divina, eterna, natural, positiva. Ley humana, eclesiástica y civil. Fundamento, la naturaleza de Dios, un acto libre de la voluntad divina. Fundamento último de la ley natural, fundamento próximo de la voluntad de los legisladores humanos. La ley divina, de la naturaleza de Dios, tiene la propiedad de ser inmutable, universal y absoluta. Positiva, mudable, particular, no absoluta. Y la ley humana, mudable, particular, no absoluta. La ley divina, la ley eterna y la ley natural. La ley eterna es la voluntad santa de Dios que, dirigida por su sabiduría, ordena observar el orden establecido por Él y prohíbe violarlo. La ley natural es la misma ley eterna en cuanto Dios la imprimió en las conciencias de las criaturas racionales. La ley eterna conduce a su fin a todas las criaturas, incluso a las irracionales. La ley natural es propia de las criaturas racionales. Habiendo hecho Dios al hombre inteligente y libre, era necesario que imprimiera en su razón o conciencia la ley que debía dirigir sus conductas. Fundamento y propiedades de estas leyes. La ley eterna y la ley natural tienen un mismo fundamento y unas mismas propiedades. Primero, el fundamento es la misma naturaleza de Dios. Esto es su voluntad y su sabiduría que encamina a los seres hacia el fin que les ha señalado. La infinita sabiduría de Dios ha visto qué cosas son buenas y cuáles malas, con relación al fin que ha señalado a cada criatura. La voluntad santa de Dios, en vista de los dictados de su sabiduría, prohíbe las cosas malas y permite prescribir las buenas. De esa suerte, la ley eterna y la ley natural tienen su fundamento en la misma naturaleza de Dios. Las propiedades de la ley eterna y de la ley natural son estas tres. Primera, son inmutables, pues descansan en la naturaleza misma de Dios. Son universales, pues se extienden a todas las criaturas. Son absolutas, en el sentido de que no pueden ser derogadas por otra ley, ni en ellas ni se puede dar dispensa. La ley eterna es la base de toda moral. Es bueno lo que esté de acuerdo con la sabiduría la sabia ordenancia divina. Es malo lo que le es contrario. Principios que encierran. La ley natural encierra tres clases de principios. Unos generalísimos, como debemos hacer el bien y evitar el mal. No hagas a otro lo que no quieres para ti.
Otros generales que derivan directamente de los primeros, como no robar, no matar y en general los preceptos del Decálogo. Otros, en fin, particulares que se sacan por raciocinio. El hombre no puede ignorar los principios generalísimos, pues Dios los grabó en su conciencia. Tampoco puede ignorar por mucho tiempo los principios generales, porque derivan directamente de los primeros, pero sí puede ignorar los particulares. Así un hombre rudo puede ignorar la malicia de los actos internos o de la mentira en ciertas condiciones. La ley divina positiva. La ley positiva consiste en ciertos mandamientos que Dios impone libremente y que nos manifiesta por revelación. Hay 3 leyes positivas que corresponden a las 3 revelaciones: la primitiva, la mosaica y la cristiana. Así son leyes positivas en la antigua ley las referentes a los sacrificios. En la nueva, la concerniente a los sacramentos. La ley positiva no está fundada en la naturaleza de Dios, sino en un acto libre de su voluntad. Entre la ley natural y la positiva hay estas diferencias. La natural es inmutable, como fundada en la naturaleza misma de Dios. La positiva, mudable, pues Dios la adapta a los tiempos. La natural es conocida por la razón, la positiva por la revelación. La natural obliga a todos los hombres, la positiva solo a aquellos a quienes Dios la reveló. La ley humana. Toda ley humana recibe su fuerza de obligar de Dios, dueño de todos los seres. Toda autoridad viene de Dios, dice San Pablo en Romanos 13:1. Es pues a Dios a quien el hombre subordina su último término, su voluntad. Las leyes humanas se dividen en eclesiásticas y civiles según dimanen de la autoridad de la Iglesia o del Estado. La Iglesia y el Estado tienen facultad de dictar leyes porque de otro modo no pueden atender debidamente al bien de los súbditos. Una ley civil que va contra los derechos de Dios y de la Iglesia no obliga porque desconoce leyes y derechos más sagrados del legislador y de los súbditos. Llámase legislador la persona individual o colectiva que, investida de autoridad, puede dictar leyes. En sentido menos propio, se llama legislador el que da un simple precepto, aunque no esté investido de autoridad pública. En la Iglesia puede dictar leyes el sumo pontífice, los concilios universales para toda la Iglesia, los obispos para su diócesis, los concilios nacionales o provinciales para la nación o provincia. Las leyes de la Iglesia se llaman cánones y el conjunto de ellos derecho canónico, que viene a ser el código de la Iglesia. En el Estado puede dictar leyes la suprema potestad legislativa, entre nosotros las 2 cámaras, Senado y Cámara Baja. Bueno, eso es allá en ese tiempo. Ahorita tocaría echarle una ojeada en cómo está compuesto todo eso. El presidente, los gobernadores, asambleas, consejos, etc. No dictan leyes, sino derechos o acuerdos que reglamentan la ley. Los súbditos. Súbditos son los que están sometidos a la autoridad del legislador. La ley natural cobija a todos los hombres sin excepción ninguna, aun a los que no tienen uso de razón, bien si estos llegan a quitarla, cometen falta material y no formal. Mire, esto debemos fijarnos positivamente en esto. La ley natural cobija a todos los hombres sin excepción ninguna, aun a los que no tienen uso de razón, bien que si estos llegan a quebrantarla, cometen falta material y no formal. En cambio, peca quien induce a una cosa ilícita o a una persona privada de razón, como un niño, un loco, un ebrio y un idiota. La ley positiva, en cuanto al conocimiento del Evangelio y recepción del bautismo, fue promulgada para los hombres y a todos obliga.
Los demás preceptos como confesión, comunión, etc. no obligan sino a los ya bautizados. La ley eclesiástica, por regla general, obliga a todos los bautizados que han cumplido 7 años y tienen uso de razón. Las leyes eclesiásticas las leyes eclesiásticas obligan de suyo a los herejes y cismáticos por ser bautizados, pero de hecho la Iglesia no intenta obligarlos ya porque no la conocen, ya para no multiplicar los pecados. ¿Por qué? Porque en que fuera a obligar a los herejes a cumplir esas leyes tocaría utilizar la fuerza y pues, empezar a descuartizar para que cumplieran las cosas. Porque acuerde lo que dice San Bernardo, es más fácil resucitar a un muerto que convertir a un hereje. Y Santo Tomás de Aquino dice que la herejía ya prácticamente es tener, hablándolo de otra manera, un pie en el infierno. La herejía es el pecado más grave que hay porque es un pecado netamente de soberbia. Las leyes civiles obligan a todos los que tienen uso de razón, a menos que la ley disponga otra cosa. Y a los que cubra también pues la jurisdicción, porque a mí no me va a obligar una ley civil, por ejemplo, de Venezuela, yo no soy venezolano, debe tener también una identidad de estar dentro de una soberanía de un Estado. Yo pienso que dejamos acá. Yo les agradezco a las personas de buena voluntad que han llegado hasta el final del video. Este video a mí me parece muy importante, este tema, porque ahí vemos lo que está sucediendo ahorita, cómo tanto el gobierno, como dice, se unieron los príncipes de la tierra contra su Mesías y contra su Cristo. Se han unido la autoridad de Roma con los presidentes para llevar a toda la gente, desde los niños hasta los viejos, a el que tenía una cosa se la cambie por la otra. ¿Ustedes entienden? Entonces, por favor, tenemos que suplicar por la Iglesia y mantenernos firmes en la fe. Firmes en la fe. De nada vale tener sacramentos, ceremonias, si la fe no hay. O sea, sin fe, no se puede agradar a Dios. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram, Domino vobiscum et con spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens misericordia Dominus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.